Muy bien, amigas y amigos, estimados participantes. En esta práctica quiero que hagamos lo siguiente. Aquí tengo varias formas geométricas distintas y con varios puntos de luz distintos también. El punto amarillo, ese está indicando una luz, ya sea solar o una luz en sentido general. Y la idea es que ustedes en su casa impriman esta hoja y entonces hagan el sombreado utilizando el lápiz, la técnica que ustedes quieran. La idea es producir de estos elementos bidimensionales, producir un volumen. Y para ello le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo aquí para que puedan observar cómo es que van a hacer esta práctica. Vamos a mirar la luz, que es el punto amarillo. Como tengo luz ahí, del lado opuesto de esa luz va a haber la sombra y en el lado intermedio de esa luz estarían los tonos medios. Esos tonos medios nos van a ayudar, o sea, es el intermediario entre la luz y la sombra. Y toda esta zona entonces que está del lado izquierdo sería la luz. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Vamos a ver cómo se puede hacer ese sombreado usando la técnica que ya conocemos, un degradado, aplicándole un degradado. Vamos a observar. Voy a tomar un pincel y para hacerlo más fácil, como lo estoy haciendo en digital, voy a bloquear esto. Ustedes pueden hacer lo mismo, pueden bloquearlo con cinta adhesiva que no tenga mucho pegante, pueden hacer un bloqueo para no salirse de la línea. Eso es muy importante también. Lo pueden hacer, eso no es nada, eso es válido. Y lo que voy a hacer es tomar en cuenta que en esta zona, vuelvo a enfatizar, en esta zona hay sombra, en la zona donde está la letra sombra, la flecha que está en el medio es la tono medio y entonces la luz. Y para hacerme la vida un poco más fácil, voy a empezar desde la sombra y voy a trabajar, como este punto es el que está más lejos de la luz, sería el punto más oscuro, porque es el que está más lejos. Y este punto, entonces, a medida que yo voy acercándome a los rayos del sol o de la luz, va a ser más claro. Entonces, toda esta zona va a ser más oscura porque está más lejos. Y en la medida que me voy acercando, entonces, a la luz, va siendo más claro, lo que implica que tengo que ir soltando la presión que voy haciendo con el lápiz. Aquí, igual aquí lo estoy haciendo en la tablet y va pasando lo mismo. Voy soltando la presión. En la medida que me voy acercando a la luz, suelto la presión que estoy haciendo con el lápiz. En la medida que me alejo, pues voy agregando más presión porque quiero que se vea más oscuro. Igual aquí entonces, en este caso la luz va a ser como un poco lineal porque está en un cono, una línea como inclinada va a ser, ¿sí? Esa sería cómo se comporta la luz, cómo se comporta la luz, perdón, la sombra en este tipo de elementos. Cabe notar que para esto tienen que sacarle la punta al lápiz, que sea como un poco gruesa, que no sea tan fina para poder hacer este tipo de degradados. Noten ahí, ya tengo un volumen, Antes el trabajo era así, sin sombra, y ahora tiene una sombra agregada. Eso es algo muy básico. Si yo quiero que se vea mucho más interesante todavía, con el borrante moldeable, pueden usar un borrante en su casa, un borrante moldeable en su casa, el que ustedes tengan. Yo voy a hacer una pequeña incisión ahora y voy a elegir un borrante aquí también en el programa. Y voy a hacer una incisión con blanco, o con el borrante, perdón, más bien. Y noten, este punto lo voy a iluminar más para que sea más iluminada esta zona porque es donde está llegando mayor cantidad de luz. Y noten cómo se ve, noten lo interesante que se ve ahora, esa zona que está más clara de lo normal, porque es donde está llegando mayor cantidad de luz. Muy importante. Cuando ustedes estén trabajando con este tipo de técnicas, es importante considerar que ustedes pueden utilizar todas las posibilidades que conocen con el fin de que hagan un volumen, que se note que es un volumen. O sea, esto que estamos hablando, plano y ahora un volumen. Como hay una luz que viene del lado izquierdo, tonos medios y sombra, va a haber por defecto, tiene que haber sombra arrojada. Y yo voy a dar una idea de la sombra arrojada porque en este caso, como el sol está casi al mismo nivel del elemento, la sombra va a ser bien larga. Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una idea de sombra, pero no la voy a hacer totalmente en todo el área donde va, sino que voy a hacer una pequeña idea simplemente. Y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ver la sombra arrojada. Tenemos la sombra propia, que es la propia del elemento, los tonos medios y la luz, y ahora nos está faltando la sombra arrojada. Y para ello voy a trabajar desde el punto donde comienza la sombra, desde el punto donde comienza la sombra hacia afuera. Y esto va a tomar la forma de un cono, porque eso es lo que es. Cerca
del elemento, la sombra es más oscura, no súper oscura, pero sí más oscura, y en la medida que se acerca a la lejanía o se aleja del elemento, la sombra es un poco más clara. Es importante notar que la sombra también tiene por los bordes, puede ser más clara o más suave. Los bordes tienen que ser suaves, ¿sí? Y a medida que se aleja son más claros, ¿sí? También. Pero mientras más cerca está, o sea, mientras más cerca está de el elemento, es más oscura. Muy importante notar eso. Y vamos a continuar haciendo ese ejercicio de sombreado para que ustedes vean el efecto que causa. Esto es muy importante considerarlo y practicarlo. La práctica de esto es la que va a garantizar el maestro, la que va a garantizar la buena ejecución de su trabajo al final. Noten esto. Ya podría dar por sentado que ahí está bien la sombra para hacer ver que es un volumen. Noten, hemos venido viendo esto, era así anteriormente, y lo que ustedes van a hacer es convertirlo en algo volumétrico. Ahora, hay un punto interesante aquí, hay un punto interesante, porque en este punto, donde choca la sombra propia con la sombra arrojada, en este punto, hay un problema. Hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que el elemento está muy oscuro. Entonces, en estos casos, cuando la luz que viene sobre el elemento choca en el piso, aquí, produce una pequeña luz de rebote que le va a afectar áreas al elemento. Y para que se pueda despegar entonces lo que es sombra propia y sombra arrojada, entonces yo debo de hacer una ligera luz. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a hacer una ligera luz, sobre todo en el choque aquí de la luz y la sombra. Y puede ser que esa luz se esté comportando muy suavemente de la misma forma que tiene el elemento aquí. ¿Sí? En este caso, entonces, lo que voy a hacer es que voy a oscurecer más la sombra arrojada para que se pueda distinguir bien lo que es esa sombra propia que estamos viendo ahí. Voy a hacer un pequeño de zoom, un poquito de zoom aquí para que podamos ver. Note, voy a oscurecer más y muchas veces esa sombra se pierde un poco. Esta sería la idea. Oscurezco un poquito más para poder diferenciarla, pero no esa luz, es importante notar que la luz de reflejada o la luz de rebote que acabo de hacer ahí, noten, nunca puede ser más tan fuerte como la luz principal. Y por eso es tan importante que ustedes consideren hacer estos ejercicios o entender estos ejercicios para fines de su trabajo como dibujantes y en este caso eh, artistas que están aprendiendo a hacer sombras en los elementos. Yo podría seguir toda la mañana ahí hasta lograr un efecto fotográfico con esto y es de la misma forma que se puede hacer en físico y durante el día quizás le haga un video en físico para que ustedes lo puedan ver también, pero no necesitan más que eso, más conocer que eso que le acabo de explicar. Recapitulando, entonces, tengo la luz que viene principal, la luz principal, que es la del punto amarillo, la luz aquí. Esa luz cuando incide sobre los objetos va cayendo en diferentes puntos del objeto y cada punto de eso entonces incide en el punto que más da la luz, es casi en el punto medio, no en las orillas, y a consecuencia de esa iluminación que está llegando, entonces todas las demás áreas del dibujo están perdiendo, podríamos decir, iluminación, porque la luz a medida que se va alejando, se va haciendo menos, 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 hasta que se va desapareciendo, por el tema de que es algo redondo. Y si usted pudo ver el video que le mostré sobre la pelota, se va a dar cuenta de este efecto. En este punto aquí es más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, porque la luz está dando directo, pero en este punto de por aquí, la luz siempre va a ser más débil, más débil, más débil, porque está llegando en proporciones menos, en menos cantidad.
Así que eso era para esta semana. Ese trabajo tiene un valor de 10 puntos, de modo que tanto ver el video y comentar como ese ejercicio tiene un valor de 10 puntos para esta semana. Vamos a trabajar entonces. Hasta entonces.